Buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraza y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios, 3 proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Artemio León Leal, la autoridad responsable, el Ayuntamiento Municipal de Metlatónoc. En el segundo asunto, la parte actual, Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Guerrero AC, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la actora es Normotilia Hernández Martínez, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es la representación del Partido Revolucionario Institucional, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la denunciante es Raquel García Orduño, los denunciados medios de comunicación Interabec y La Noticia en la Montaña. Y en el último asunto, el compareciente es Miguel Ángel Rabadán Delgado, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con la precisión que el juicio electoral ciudadano 04 del 2023 ha sido retirado para su análisis y resolución en una sesión de resolución posterior. Son asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y puntos de acuerdo, así como resolutivos de los proyectos, se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los 2 primeros asuntos listados para analizar y resolver en la sesión corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos, es un acuerdo plenario relativo al expediente TEE/GEC, diagonal 31, diagonal 2023, que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y el punto de acuerdo. Secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 31 de este año, interpuesto por Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Guerrero AC, en contra de la resolución relativa a la anulación de la Asamblea de Afiliación Distrital 1 celebrada en Chilpancingo, Guerrero, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con fecha 13 de julio del año en curso, este Tribunal Electoral emitió una sentencia en la que, entre otras cuestiones, declaró fundado el agravio de la parte actora relativo a la transgresión al derecho de audiencia y defensa en contra de la referida resolución que emitió el Consejo General del Instituto Electoral, dar vista a la parte actora del procedimiento de las visitas domiciliarias realizadas por la Comisión de Prerrogativas y Organización del Instituto Electoral, para que en ejercicio de su derecho de audiencia y defensa, y hecho lo anterior, la autoridad responsable debió dictar una nueva resolución que en derecho corresponda sobre la validez de la Asamblea Distrital Constitutiva número 1. Con fecha 15 de agosto del año en curso, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral remitió las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia que emitió este tribunal, siendo estas copia certificada del oficio, donde se da vista al representante de la parte actora, y copia certificada de la resolución emitida por la autoridad responsable el 11 de agosto del presente año. Ahora bien, como la responsable cumplió con lo mandatado dentro del plazo establecido, este pleno del Tribunal Electoral tiene por cumplida la sentencia antes referida, por lo que el proyecto de la cuenta propone declarar cumplida la sentencia de fecha 13 de julio de este año por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y archivar el asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada La Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol.
Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/RAP/20 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el recurso de apelación registrado con la clave TE/RAP/20 promovido por Norma Otilia Hernández Martínez en contra del acuerdo 15/CQD/18-10-2023, dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, mediante el cual negó las medidas cautelares solicitadas en el procedimiento especial sancionador con número de expediente IEPC/CCE/PES/VPG/10/10-2023. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo controvertido ante lo infundado e inoperante de los agravios, porque, como se razona en la resolución que se propone, la decisión de la autoridad responsable de negar las medidas cautelares se estima correcta y ajustada a la legalidad, pues en el acuerdo en cuestión analizó exhaustivamente un total de 30 notas que denunció la recurrente. Es decir, en el acuerdo impugnado en primer término, la autoridad responsable identificó las 30 notas denunciadas, que obtuvo a partir de las fuentes de información como la queja y su ampliación, así como de las actas circunstanciadas elaboradas con motivo de la inspección de los links de Internet y al dispositivo de almacenamiento USB aportados, tomando en cuenta que no fueron materia de análisis 3 notas cuya prevención no desahogó la denunciante. Asimismo, al realizar el estudio respectivo, conforme a la metodología que estableció en dicho acuerdo, ordenó las notas de manera cronológica conforme al autor y la fecha de su publicación, a partir de los argumentos de la denunciante. Describió cada una de las manifestaciones. Enseguida, concentró las frases y, bajo la apariencia del buen derecho, analizó su contenido, concluyendo preliminarmente que ninguna de ellas contenía indicios que pudieran presumir la probable comisión de violencia política de género, lo que permite evidenciar que la responsable estudió la integridad del material denunciado. Por otra parte, este órgano jurisdiccional tampoco advierte la incongruencia alegada por el apelante, porque la calificación realizada es conforme a lo previsto en los numerales 96 y 98 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política de género, al tratarse de una evaluación preliminar que se realiza bajo la apariencia del buen derecho para determinar si existen elementos que hagan presumir la ilegalidad de los hechos denunciados y si es necesario decretar medidas cautelares para lograr la cesación de los actos y evitar la producción de daños irreparables. En ese sentido, el análisis de las expresiones en la forma que lo hizo la Comisión de Quejas y Denuncias, aplicando el test contenido en la jurisprudencia 21/2018, no implica prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción denunciada, puesto que no impacta en el estudio de la controversia planteada en el procedimiento, al ser el Tribunal Electoral, cuando resuelve el fondo del asunto, quien determine si los hechos denunciados pudieron configurar violencia política de género en contra de la recurrente. Corre la misma suerte el argumento relativo a que fue erróneo que la autoridad responsable haya considerado que las expresiones denunciadas están dirigidas a criticar la forma en que gobierna, porque, bajo la apariencia del buen derecho y sin que esto incida en la decisión de fondo del asunto, este tribunal comparte las apreciaciones preliminares a las que arribó la autoridad responsable al advertir del contenido de las manifestaciones denunciadas, que en términos generales guardan relación con un tema propio de la gobernabilidad en el cual se cuestiona su actuar como presidenta municipal, derivado de un acontecimiento público y notorio en el cual se le involucró, que no puede escapar del interés general y de la fuerte crítica por parte de la sociedad. Ello se estima así, ya que, como lo ha sostenido la Sala Superior cuando se cuestiona la actuación de los gobernantes, si bien constituye una crítica que puede considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, inscritas en el debate público. Respecto a que la Comisión de Quejas y Denuncias pasó por alto que las expresiones llevan implícitas presión mediática por parte de los funcionarios públicos denunciados, se estima improcedente porque el análisis que sugiere requiere de un estudio exhaustivo que debe ser efectuado al momento de resolver la materia de fondo del procedimiento sancionador,
pues es hasta entonces cuando el juzgador tiene la obligación de examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a fin de determinar si se acreditan los hechos denunciados mediante la valoración de los elementos de prueba existentes en el expediente. Por otra parte, no existe demora en la emisión del acuerdo impugnado al advertirse que para arribar a la determinación sobre la adopción o no de las medidas solicitadas, la Coordinación de lo Contencioso Electoral desplegó diligencias preliminares de investigación, por lo que si bien desde la recepción de la queja a la emisión del acuerdo impugnado transcurrieron 48 días hábiles, ello se encuentra justificado en virtud de que en dicho lapso se realizaron diligencias y requerimientos para verificar la existencia de los hechos denunciados, siendo indispensables para la procedencia de las medidas cautelares solicitadas. Aunado que, si como se razona en el proyecto, las medidas solicitadas no eran de carácter urgente y el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política de género no prevé plazo legal alguno para que la Coordinación de lo Contencioso Electoral remita el proyecto de acuerdo a la Comisión de Quejas y Denuncias, por ende, este órgano jurisdiccional concluye que el plazo para la remisión fue razonable y no vulnera los principios alegados. Sobre todo, si se considera que para la elaboración del proyecto que la Coordinación de lo Contencioso Electoral debe remitir a la Comisión de Quejas y Denuncias requiere de un análisis exhaustivo de las constancias que integran el expediente para descartar que no se actualice alguna causal de improcedencia, como lo dispone el numeral 106 del reglamento antecitado, en cuyo estudio también se debe considerar la complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad. Por otra parte, contrario a lo sostenido por la apelante, este tribunal advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias sí realizó su análisis con perspectiva de género, ya que efectuó una evaluación preliminar de los hechos denunciados a partir de la cual determinó que no se advertía un riesgo en los derechos de la actora, ocasionado por su condición de mujer, que derivaran en la necesidad de implementar medidas tendentes a detener la transgresión o evitar otras futuras. Además de que aplicar tal método de análisis no le obligaba a resolver favorablemente atendiendo solamente a su género. Por lo anterior, es infundado que se actualice la violencia institucional alegada, puesto que la misma se configura por actos u omisiones discriminatorios o estereotipados, con la finalidad de obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, es decir, constituye una conducta irregular en el actuar de la autoridad, mas no se refleja en el sentido de sus determinaciones. De ahí que, si en el caso el resultado no es acorde con la pretensión de la actora, ello no constituye por sí mismo violencia institucional, como tampoco es consecuencia de no aplicar la perspectiva de género, como lo señala el apelante. Con base en lo expuesto se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se confirma el acuerdo controvertido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilar Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/RAP/19/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y punto resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/RAP/19/2023 relativo al recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo del 18 de octubre emitido por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dentro del expediente IEPC/CCE/PES/4/2023, en el cual se declaró incompetente para conocer del procedimiento especial sancionador iniciado por la queja interpuesta en contra de la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero.
Ahora bien, analizados que fueron los agravios expuestos por el recurrente, este tribunal determina que los mismos son infundados, toda vez que la autoridad administrativa local actuó con apego a lo establecido en la Constitución Federal y el marco normativo electoral aplicable. Lo anterior es así porque la conducta que se denunció, sin que se determine la procedencia o no de la presunta transgresión o lo estipulado en los artículos 134, séptimo párrafo de la Constitución Federal y el 449, primer párrafo, inciso D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con motivo de la presunta asistencia de la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, a una reunión realizada por la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación del partido político Morena, en un día y hora hábil o laborable, tomando en cuenta la distribución de competencias, la supuesta asistencia de la gobernadora del estado a un evento de naturaleza política en un horario laboral, lo cual podría implicar promoción personalizada en detrimento del principio de equidad en la contienda. Sin embargo, el régimen sancionador previsto en la legislación electoral otorga competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normatividad electoral tanto al INE como a los organismos públicos locales electorales, porque hay un sistema de distribución de competencias entre las autoridades electorales nacionales y locales, en el que cada una conoce, en principio, de las infracciones vinculadas con los procesos electorales que les corresponden acorde con las particularidades del asunto denunciado, tipo de infracción y ámbito en el que impacte, lo que en el caso concreto sé que tiene que la conducta es la supuesta asistencia de la gobernadora del estado de Guerrero a una reunión partidista de Morena, la cual se celebró el 4 de octubre pasado en Chilpancingo de los Bravo, con motivo de la asistencia de la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, quien a decir del denunciante será la candidata a la presidencia de la República por el referido partido político en el proceso electoral federal 2023-2024. De ahí que se tiene que las acciones que se denuncian, de ser el caso, pueden llegar a tener un impacto en el proceso electoral federal. En consecuencia, fue conforme a derecho que la coordinación de lo contencioso electoral del IEPC determinara en el acuerdo impugnado su incompetencia para conocer de la controversia planteada, lo que este tribunal en pleno confirma en el proyecto que se presenta. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio A Alcaraz. favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, recábese las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/PES/008/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TE/PES/8/2023, que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, derivado de la queja interpuesta por Raquel García Orduño, en su carácter de presidenta municipal de Tlalixaquilla de Maldonado, por presuntos actos que podrían constituir violencia política en razón de género, señalando como parte denunciada a los medios de comunicación denominados Interabec y La Noticia en la Montaña, sus propietarios y editores. En el proyecto de la cuenta, en primer lugar, se analiza el marco jurídico de la conducta denunciada de violencia política de género. Posterior a ello, se estudian los hechos y la defensa, se valoran las pruebas ofrecidas por las partes y las recabadas por la autoridad administrativa investigadora, de las que se advierte que la controversia se circunscribe en determinar si, de acuerdo con los hechos narrados por la quejosa, se acreditan los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, en el fondo del proyecto se razona ampliamente que las conductas a analizar
son una serie de notas periodísticas publicadas en la plataforma Facebook por los diarios mencionados y, según el dicho de la quejosa, se configura en su contra violencia política de género porque se ha descalificado a su persona, señalándola de desconocer la ley, ser autoritaria, ambiciosa, ineficaz, robar los recursos del municipio, provocar la inestabilidad del municipio, discriminar a la gente, generar tráfico de influencias, entre otros, lo que a decir de la denunciante está fuera del derecho de libertad de expresión, aduciendo, desde su perspectiva, que no se trata de una crítica a su trabajo como presidenta municipal, sino que se trata de una descalificación a su persona por el simple hecho de ser mujer, pues incluso si se observa en las notas publicadas en dicha página, solo a ella como mujer le imponen tales calificativos personales, mientras que a notas relacionadas a otros actores políticos hombres les alaban su trabajo y no su persona. Así, analizadas las pruebas en su conjunto y en forma particular, en el proyecto que se propone se razona que son inexistentes los actos de violencia política de género denunciados, porque en el estudio particular de cada una de las conductas denunciadas no se acreditaron los elementos de violencia política de género. Lo anterior fundamentalmente, pues los mensajes contenidos en las publicaciones de los medios de comunicación denunciados hacen patente un propósito de crítica política en torno a la supuesta falta de transparencia y honestidad de la funcionaria municipal, circunstancia que, a pesar de constituir una crítica fuerte y vigorosa, a juicio de este colegiado se inscribe dentro de los límites de la libertad de expresión en un Estado constitucional y democrático de derecho, pues forma parte de temas de interés general que constituyen un aspecto debatible en el contexto de la función pública que ejerce la ahora denunciante, donde es permisible la libre circulación de ideas e información acerca de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por parte de los medios de comunicación y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información, de forma que los ciudadanos pueden formar libremente su propio criterio sobre el manejo del contexto territorial y político en el que conviven, sin asumir posiciones paternalistas injustificadas. En esa línea, el debate planteado en las publicaciones denunciadas se presenta en el contexto de la libertad de expresión en la función pública, espacio que resulta apto, precisamente, para postular las posiciones o críticas, en el caso de la presidenta municipal de Tlalixtequilla de Maldonado, respecto de su actuar en las funciones que por dicho cargo está obligada a realizar. Dicha conclusión encuentra sustento jurídico en el marco constitucional e internacional relacionado con el derecho a la libertad de expresión previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también es congruente con los deberes impuestos en el marco de las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción, que establecen el deber de promover la participación social para erradicar la corrupción, así como el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y el adoptar las medidas necesarias, entre otras cosas, para promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción, respetando el respeto de los derechos o la reputación de terceros. Además, desde otra perspectiva, en el proyecto se razona que las notas periodísticas denunciadas parten de la base de la apreciación personal de quien las realiza. En ese orden, en el proyecto se analiza cada uno de los hechos denunciados y se determina que no se acredita violencia política de género a la denunciada, lo anterior de conformidad con las pruebas ofertadas por las partes y las recabadas por la autoridad investigadora. En ese orden, el proyecto concluye con los siguientes puntos de resolución. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas por la ciudadana Raquel García Orduño atribuida a la y el denunciado. Segundo, en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde a un proyecto de laudo convenio identificado con la clave TEE/LST, diagonal 21, diagonal 2023, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte. Por lo tanto, será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del acuerdo 15, aprobado el 10 de octubre de 2022. Por lo tanto, solicito amablemente a la magistrada conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de la sala. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, vuelvo a saludar a todas y a todos. Buenas tardes. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de acuerdo su apoyo para dar cuenta en relación al último asunto consistente en el proyecto de laudo convenio relativo al expediente TEE/LST, diagonal 021, diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio 21 promovido por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con el ciudadano Miguel Ángel Rabadán Delgado, quien fungió como titular del órgano de control interno de este Tribunal Electoral, para lo cual suscribieron el convenio con fecha 31 de octubre del presente año y fue ratificado el 6 de noviembre ante la presencia judicial de la ponencia respectiva. Hecho lo anterior, de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de laudo convenio del que se ha dado cuenta. Sí, magistrado, tiene el uso de la palabra el magistrado José Inés Betancourt Salgado. Gracias, presidenta. Con su venia. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Un saludo fraternal a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Mi intervención va a ser en dos momentos, una general y otra parte particular. Conozco, y perdón si durante el trayecto de mi intervención hago alusión a mis compañeras magistradas, pero es solamente con el ánimo de ilustrar mis hechos y de ilustrar el disenso, porque no comparto el tratamiento que se le dio a este laudo. Iniciaría de manera general, y voy a procurar ser breve para no cansarnos. Iniciaría diciendo que conozco al contador Miguel Ángel Rabadán. A mí me nombran por primera vez magistrado en el 2015. Cuando yo llego a este tribunal, lo presidía la compañera Hilda Rosa Delgado Brito y el secretario de Administración y Finanzas era el compañero Miguel Ángel. Debo de decir que no me une ninguna amistad con Miguel Ángel, no soy su amigo, pues,
la única amistad que tengo, o relación podríamos llamarle, es estrictamente laboral. Es una relación completamente institucional, porque fuera de aquí nunca tuve la oportunidad de tratarlo. Bien, termina el periodo de la compañera Hilda, inicia el del compañero René Patrón Muñoz. Perdón si en ocasiones la memoria me falla, pero voy a tratar de hacerlo más explícito. Posteriormente viene el mandato del compañero Ramón Ramos Piedra. Después viene la parte que me corresponde a mí. Más o menos lleva como unos 10 años, o llevaba como unos 10 años, siendo el que coordinaba las finanzas en esta institución. Durante esos periodos, que yo me dé cuenta, nunca hubo alguna malversación o alguna indebida función con motivo de su puesto, al menos que yo me haya dado cuenta. Me extraña de pronto su partida. Por supuesto que no meto las manos por Miguel Ángel, porque no conozco a fondo cómo salió él en las anteriores administraciones. Y por lo tanto, pues no metería las manos al fuego por él. Hasta donde yo puedo ver, y la información que yo tengo, es que tengo su testimonio, que me obliga a separarme de este laudo. Tengo su testimonio y por cuestiones estrictamente profesionales y de caballerosidad, me guardaré algunos hechos. ¿Qué es lo que me comenta Miguel Ángel? Que él dejó de ser el titular del órgano de administración el 31 de agosto de este año. Yo, por lo que respecta y como miembro de este colegio, en ningún momento me convocaron para una reunión ordinaria. Nunca. Caso contrario, que me enseñen la firma donde estampé. No tengo conocimiento de la convocatoria donde lo nombran director, donde lo nombran, perdón, contralor. No tengo acta de sesión, no tengo la toma de protesta, mucho menos la versión estenográfica. Soy miembro del Pleno y mi observación es estrictamente legal administrativa. Todas esas dudas me llevan a la conclusión que posiblemente exista alguna irregularidad. Luego, entonces, me pregunto, ¿qué hizo el contador? Siendo ya, deja de ser administrador y de repente lo mandan a la Contraloría y a los 2 meses, vámonos. Me da otros indicios también de pensar de que algo está mal. Pero eso no es todo. Veo el expediente del laudo en donde ponen a disposición de la ponencia cuando le turnan el asunto y dicen que es secretario de administración. Luego hay una contradicción en el mismo expediente donde dicen que es contralor. Es decir, me llega la primera interrogante. ¿A quién se está finiquitando? ¿Al contralor o al administrador? Como yo no fui convocado, ni he firmado nada, no sé si mis compañeras lo hayan hecho,
pues yo desconozco por completo este tema. Como también desconozco, y esto es un coletazo, si el actual administrador cumplió también con los requisitos legales administrativos para hacerlo. Es decir, si hay una convocatoria, si hay un orden del día, si hay una acta, si hay una toma de protesta y si hay una versión estenográfica. Caso contrario, y como no me fue convocado, sería un administrador espurio, ilegítimo, fraudulento, ficticio y todos los sinónimos que le quieran poner, porque igual no fui convocado, por lo tanto... Magistrado, interrumpo, pero le pido Sí. respeto para todas las personas que Adelante. enuncie, por favor. Ok. Voy a ir de manera particular, que voy a votar en contra y me voy a permitir ir sobre cosas particulares. Durante el trámite o sustanciación del presente expediente, existen irregularidades que me llevan a concluir que existen vicios en el consentimiento de renuncia del cargo y la suscripción del convenio de terminación de la relación laboral que existía entre el trabajador y este tribunal. Lo anterior porque al remitir el expediente a la ponencia instructora se especifica que el cargo de que desempeñaba el trabajador era la de secretario de administración, en tanto que en los antecedentes y cláusulas del convenio se precisa que el cargo es de contralor interno. Esta incongruencia me lleva a concluir que no existe certeza jurídica respecto de qué cargo tenía el señor Miguel Ángel. Aunado a lo anterior, me permito explicar algunas razones de hechos que ya les hice del conocimiento. En este orden de ideas, es pertinente hacer la atenta aclaración que a pesar de tener la atribución constitucional y legal de participar en cada una de las designaciones o remociones, no tuve la oportunidad de hacerlo debido a que no fui convocado a ninguna reunión de administración. Ahora bien, de manera sucinta, preciso que las manifestaciones que el ciudadano Miguel Ángel Rabrán de Aldeao me hizo, que no obran en el expediente, por supuesto, las tengo en mi poder, y eso de una manera me obliga a emitir este voto. Por lo tanto, yo quisiera aprovechar el momento para solicitar al 31 de agosto, fecha en que dejó de ser secretario, el remanente que existe a la actualidad y el fondo que tienen los bancos de las cuentas de este tribunal. Es cuanto, compañeras del Pleno, termino diciendo que esto continuará. Gracias. Bueno, yo quiero hacer uso de la palabra también en dos momentos. Uno, como magistrada ponente, y otro como presidenta en funciones en este momento. Como magistrada ponente, creo que tengo certeza de las diligencias que se llevaron a cabo en razón de esta suscripción del convenio que ahora elevamos al laudo como propuesta. Me voy a circunscribir a la cuestión jurisdiccional. Fue turnado a mi ponencia un expediente no de un despido injustificado, sino de un convenio de terminación de contrato laboral. ¿Qué son los convenios? Una manifestación de voluntades. Entonces, lo único que hizo la ponencia a mi cargo es cerciorarse que realmente esa manifestación de voluntades fueran ciertas. Compareció
tanto la presidenta propietaria, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, como el contador Rabadán, secretario primero como secretario de Administración y posteriormente durante los últimos 2 meses como titular del órgano de control interno. Se identificó con su credencial para votar y no hizo manifestación alguna de desacuerdo en cuanto a lo que se expresaba en el convenio y se le proporcionó como finiquito. En ese sentido, se cumplió con todo el procedimiento jurisdiccional y no tengo duda de que se llevó a cabo conforme a la ley en la materia. Ahora, eso en cuestión jurisdiccional y por lo tanto sostengo mi proyecto. Ahora, como pleno y como presidenta en este momento en funciones, me doy por notificada como integrante del pleno, daré cuenta a la presidenta propietaria y creo que la magistrada Almadelia y usted, como también integrantes del pleno, escuchamos sus palabras y estamos obligados a tratarlo por la vía administrativa como pleno, precisamente, como el órgano colegiado de dirección que somos, en razón de que estamos hablando del titular del órgano de control interno. Es decir, si fuera otra persona integrante de este tribunal, a quien daríamos cuenta para el procedimiento respectivo, sería al titular del órgano de control interno. Pero como en este caso se trata del mismo, tendremos que conocer como pleno, pero ahorita también aclaro, esta es una sesión jurisdiccional y entiendo que esto lo debemos de ventilar por la vía administrativa. Por tanto, esa es mi participación y sigo sosteniendo mi proyecto de ratificación de convenio únicamente, ¿sí?, que fue circulado y está a su consideración. No habiendo más participaciones, señor secretario, solicito a usted tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Como lo manifesté, en contra, y pido que se agregue al expediente este voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de laudo convenio fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular que presenta el magistrado José Inés Betancur Salgado. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 13:50 del día 17 de noviembre de 2023, se declara concluida la presente sesión de resolución. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.